Hola a todos. Vamos a hablar del plano tangente de una variedad diferenciable, curvatura, producto vectorial y álgebra de Lie. Y a partir de este concepto podemos describir varias relaciones importantes que surgen entre la superficie, sus vectores tangentes y las propiedades locales de la geometría de la superficie. El lugar común de esta presentación es el cálculo, el plano tangente en un punto P de una superficie suave que permite entender múltiples relaciones con las álgebras de Lie. El cálculo del plano tangente de una superficie suave dentro de un espacio vectorial en R3, en los reales de tres dimensiones o tridimensional, es una herramienta fundamental en la geometría diferencial y en el análisis de superficies. Aquí vamos a hacer una variedad suave. Esta es una variedad suave. Supongamos tenemos un punto P. Ahí está el punto P. Entonces vamos a tomar dos pequeños vectores. Vector E y un vector B o wave. Estos dos pequeños vectores van a generar un plano tangente. Primero vamos a tomar entonces el producto cruz de esos vectores, el cual va a dar la normal a ese plano tangente. Una vez que tenemos esto, se genera un plano tangente en el punto P. Y vamos a hacer esto de doble. Este plano tangente que se obtiene mediante el producto cruzado es a su vez un álgebra de Lie, cuya operación binaria propia son los corchetes de Lie, que cumple obviamente con las tres propiedades requeridas, que sea bilineal, antisimétrica y satisfacer la identidad de Jacobi. Lo interesante entonces es que estas dos operaciones son análogas, dado que el producto cruzado también cumple con esas tres propiedades, como aquí lo señalo. Se utilizarán los grupos especiales ortogonales SO3 para conectar el producto vectorial con los corchetes de Lie. Comencemos entonces demostrando estas tres propiedades con el producto cruzado. Por cierto, el producto cruzado cumple con bilinealidad. Esto se verifica directamente utilizando las propiedades distributivas y conmutativas del producto vectorial. Entonces se cumplen las dos siguientes igualdades que señalo aquí. Luego, el producto cruzado es bilineal. Punto 2 ahora, antisimetría. Esto se deduce directamente de la definición del producto vectorial y su interpretación geométrica, ya que el área y la orientación de un paralelogramo cambian de signo al intercambiar los vectores, como ilustro aquí. Luego, el producto cruzado es antisimétrico para cualquier par de vectores en este espacio vectorial. Punto 3. Identidad de Jacobi. El producto cruzado satisface la identidad de Jacobi si para cualquiera de los tres vectores U, V, W se cumple esta expresión que estoy mostrando acá, que es la identidad. Esta identidad asegura que la suma cíclica de estos productos es siempre el vector cero, lo cual puede demostrarse expandiendo cada uno de los productos utilizando la propiedad distributiva y aplicando la antisimetría del producto cruzado. Esta condición de identidad es necesaria para cumplir con las propiedades requeridas para aplicaciones en geometría, física y otras áreas de las matemáticas. Luego, el producto cruzado satisface la identidad de Jacobi. A continuación se verá que estas tres propiedades muestran que el producto cruzado está estrechamente relacionado con el álgebra de Lie, dado que la operación corchetes de Lie comparte estas mismas propiedades, tal que desde esa resultante se buscará una matriz A de 3×3 en SO3, de modo que mediante una transformación lineal con multiplicación ordinaria de estas matrices nos traslade desde el producto cruz a los grupos ortogonales SO3. Con esta matriz A en SO3 para resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, encontrar una matriz A en R3 que sea ortogonal con determinante igual a 1,
vectores son unitarios y que al multiplicar esa matriz por el vector X sea igual a la ecuación rotulada que señalo acá. Previo a la demostración de cumplimiento de las tres propiedades análogas por parte de la expresión A por X, se reitera la definición de matrices de rotación SO3, que nos señala que SO3 es el conjunto de todas las matrices de 3×3 tridimensionales que son ortogonales y cuya determinante es 1. A continuación, se probará primero que la operación A multiplicado por X es bilineal. En efecto, la operación es lineal en cada uno de sus argumentos. Y linealidad en el vector X. Aquí lo señalo, donde X y Y son matrices en R3 y C es un número escalar real, 2i. Linealidad en la matriz A. Aquí señalo que la matriz A más B multiplicado por X es igual a esta distribución que muestro acá, donde A y B son las matrices de la forma de A y C es el escalar en R. Por tanto, la operación A por X es bilineal. Ahora mostraremos que la matriz A es antisimétrica. La matriz A en SO3. Ustedes observan, la transpuesta de A es igual a menos A. Es decir, la transpuesta de la matriz es igual a la matriz original con signos opuestos. Y observamos que la transpuesta es menos, la matriz A, acá está desarrollada en sus elementos, es igual a menos A. Por tanto, la matriz A es antisimétrica. La matriz A es ortogonal. La matriz transpuesta de A por A es igual a la matriz idéntica. Calculamos esta multiplicación con sus elementos extendidos y tenemos lo siguiente, donde esta matriz resultante tiene la diagonal que señalo aquí. U es un vector unitario, lo que confirma esta expresión. Por tanto, la matriz A es ortogonal. La matriz A tiene determinante igual a 1. La determinante de una matriz antisimétrica de tamaño impar es siempre 0, pero A no es una matriz ortogonal típica, sino una matriz de rotación que pertenece a los grupos SO3. Ciertamente, la matriz A, bajo la suposición de que pertenece a SO3, es por definición especial, es decir, que tiene determinante igual a 1, ortonormal, es decir, que su transpuesta multiplicada por A es igual a la identidad, y es antisimétrica, es decir, que la transpuesta es igual a menos la matriz A. Luego, calculando la determinante A mediante la expansión de cofactores, tenemos la siguiente expresión. Simplificando, es decir, la determinante de A depende de la forma de los elementos del vector U, donde para que la matriz A pertenezca a SO3 debe cumplir con que la determinante es igual a 1, particularmente porque 1. Si U es igual al vector U sub 1, U sub 2, U sub 3, es unitario, la matriz A se obtiene de una matriz de rotación alrededor del vector U con un ángulo de pi medios radianes. 2. La matriz A representa una rotación pi medios radianes alrededor del eje definido por el vector U, por lo que la determinante será igual a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Este resultado es consistente con la pertenencia de A al grupo SO3 y se demuestra que la matriz A tiene determinante igual a 1. En síntesis, se detalló cómo el producto cruz o vectorial de dos vectores en un espacio tridimensional puede ser interpretado como un caso particular de un álgebra de Lie. Se explicó que la operación binaria Corchetes de Lie tiene propiedades similares al producto vectorial, incluyendo ser bilineal, antisimétrica y cumplir con la identidad de Jacobi. A través de estas similitudes se establece una conexión entre el producto cruzado y las estructuras algebraicas del álgebra de Lie, especialmente en el contexto del grupo ortogonal especial SO3,
que representa rotaciones tridimensionales. En resumen, A ha permitido representar el producto vectorial como una operación lineal que está directamente relacionada con el grupo SO3, mostrando que este tipo de matrices antisimétricas forman la base del álgebra de Lie G con letra gótica, describiendo las rotaciones en R3. Se concluye el presente video compacto donde se explicó la equivalencia entre estas dos operaciones en el contexto de un espacio vectorial, particularmente desde un plano tangente sobre una variedad diferenciable. Los detalles e implicaciones de esta equivalencia, producto cruzado y corchete de Lie, están descritos en los artículos de base que subrayo aquí en el diagrama bibliográfico de las publicaciones, donde es posible explorar más sobre el tema. Muchas gracias y hasta la próxima.